Deportes Misiones TV. El gusto de siempre de estar compartiendo una nueva transmisión. Ha comenzado uno de los mejores partidos que presenta la octava fecha del torneo clausura del futsal femenino entre Guaraní, con la habitual indumentaria alternativa del equipo que juega el torneo federal regional amateur, y las verdes que representan a la picada. En definitiva es Guaraní la picada. Cuando viene Macarena para el primero, un rebote, la pelota que le queda allí para Fátima, remata como viene y tapa muy bien la arquera Dara Benítez. Sale el conjunto de Villa Cabello, caía, no hay falta, dice el árbitro. Ahora sí, le cobra mano a la número 15, Carla Domínguez. Hay tiro en favor de Guaraní, peligroso. Casi que en la línea demarcatoria, ¿no? De los 6 metros. Se plantan Belén Ruiz Díaz, la número 7, y Fabiana Gal, la número 6. Para mí le pega a la 6 de zurda. Pasa, Ruiz Díaz le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Al minuto 40 segundos de iniciado el partido, abre la cuenta de tiro libre. Impresionante el remate de Fabiana Gal para perforar el arco de las verdes. Gana Guaraní por 1-0. Pelota muy larga que se pierde por línea de costado. Está ganando el equipo de Pichigual por 1-0. La pelota que busca Adriana Aranda, la tiene Macarena Rodríguez. Fabiana Gal, Macarena. El remate por encima del larguero. Sale Claudia López. Ataca a las verdes. Se viene contra el costado derecho Camila Cus. El remate. Hubo una mano parecida allí. Reclamaban todas, pero el árbitro Sebastián Siliano. Robó Macarena Rodríguez. Está el segundo gol. ¡Gol de Guaraní! Macarena Rodríguez amplía la diferencia. 2-0 gana Guaraní sobre las verdes. Buen arranque del equipo de Villa Sarita, que está liderando el torneo clausura. Ataca otra vez las verdes. No puede Camila Cus. Se escapa al lateral la propia Camila con el saque de costado. Pelota que pica y controla la portera de Guaraní, Antonio Franco, Alejandra da Rosa. Ataca Guaraní. Adriana Aranda, que jugaba hacia adentro, la tiene Macarena Rodríguez. El toque contra la derecha para Belén Ruiz Díaz. Falta. Ahora Roque Ramos, de la número 15, Carla Domínguez, que se va muy enojada hacia el banco para ser sustituida, en este caso por la número 9, Belén Zárate. Como se puede apreciar en el comienzo, hay algunas historias que tienen que ver con el fútbol 11, ¿no? Otra vez Fabiana Gal para pegarle de zurda, pero pasa Belén Rodríguez, Fabiana, ¡gol! ¡Ay! Casi lo grito, ¿eh? Parecía que se metía abajo. Respuesta de las verdes. Juega hacia atrás Rocío Correa. Buena pelota buscándola a Belén Zárate. Cortó en el fondo Guaraní. La tiene Macarena. Juega con Adriana Aranda. Otra vez Macarena. No se la pueden sacar. Belén Ruiz Díaz. Buscaba Gal. Corta en el fondo. Y va la respuesta de las verdes. Viene Ivana González. Juega hacia atrás Rocío Correa. Recibe Rocío Correa, la capitana de las verdes. Lateraliza con Ivana González. El remate muy débil, sin problemas. Controla
la portera Alejandra da Rosa. Pasaron los 5 segundos. Y salida desde el costado para las verdes. En realidad, el nombre es El Verde, ¿no? Correctamente. El saque de costado que lo hace Ivana González, la pone contra el área. De cabeza la saca Fabiana Gal. Lateral que tiene que hacer por el costado derecho Rocío Correa. Con su portera. Pelotazo largo, corta Belén Ruiz Díaz. Intentaba Belén Zárate, rebotó en Fabiana Gal. Se pierde por el costado. 2-0 gana la franja. Es el torneo clausura de futsal femenino. Pelota que se le escapaba a la portera da Rosa. Buena posibilidad para las verdes, pero después desperdicia la acción Camila Cus. Otra vez los 5 segundos que le cobra el árbitro Sebastián Nosiglia a la portera de Guaraní, Alejandra da Rosa. El remate desde lejos que intentaba sorprender de Ivana González, que no trae consecuencias. Sale Ivana González. Marcada por Adriana Aranda. Belén Ruiz Díaz. Hace jueguito con la pelota. Gira. Se la tocan afuera. No, no salió la pelota. Ataca a las verdes. Buena marca de Fabiana. Cuando se relamían sus espaldas Rocío Correa. Salida para el verde. Buena marca Fabiana Gal. Toca Macarena. Aranda. Adriana le pega a Fabiana Gal. Rebote y al costado. 2-0 gana Guaraní. Pelota al área. No pudo engancharla Adriana Aranda. Respuesta del verde. No podía Belén Zárate. El balón se le escapa afuera. Arbitran Sebastián Nosiglia y Roque Ramos. El partido lo gana Guaraní 2-0. Somos Deporte Misiones TV viviendo el futsal femenino. Alejandra da Rosa, Belén Ruiz Díaz, Fabiana Gal, que está jugando un poquito más adelante de lo que habitualmente le vemos. Juega Aranda. Se equivocaba en el pase Adriana. Salida que tiene que hacer desde el costado derecho de su defensa Rocío Correa. Sacaba la arquera muy larga Claudia López. Sin problemas. La salida del fondo es para Alejandra da Rosa. Largo el envío. No llegaba Fátima Alarcón. Salida para el verde. 2-0 gana Guaraní. Gole de Fabiana Gal y de Macarena Rodríguez. Salida de banda que hace Rocío Correa. Recibe Claudia López. Le pegó al arco. Y la tira al córner. Fabiana Gal. Desde la derecha con sus manos va a hacer la entrada la número 3, Ivana González. Atención, el cabezazo. Ya nada valía porque la pelota había dado en la red del tablero de básquetbol. Y es salida de costado, como indica el reglamento, para Guaraní, que gana 2-0. Belén Ruiz Díaz. Juega atrás con Da Rosa. Otra vez Ruiz Díaz. La pone larga. Viene Antonella Cancelarich. Perdía. Ataca rematando Fátima Alarcón. De zurda por encima del travesaño. Ha hecho varias modificaciones Guaraní, pero sigue dominando. Otra vez le pega desde lejos. Fátima Alarcón sin problemas controló con la mirada al arquero. Pelota larga de Claudia López. Sale Belén Ruiz Díaz. Fabiana Gal la pisa. Toca hacia adentro para Fátima Alarcón. Se le fue muy largo el pase. Salida de costado en la mitad de la cancha que tiene que hacer la número 3 del verde, Ivana González. El remate que venía de Rocío Correa en el camino. Fátima Alarcón la tiró al córner. Salida desde la izquierda casi Ivana González con sus manos. Pelota al área, devuelve Belén Ruiz Díaz. Complica Rocío Correa. Tuvo que salir con el pie Claudia López, la portera
tirándola por el costado. Saque de banda. Fátima Alarcón. Fabián Agal que le pega. Pasó al lado. El palo izquierdo. El zurdazo potente. Pelota larga. Devuelve otra vez Fabián Agal. Completa el despeje tirándola al costado Belén Ruiz Díaz. Quedan 9:34. Promedia el primer tiempo. Pelota al área. No llegaba. Pero va la respuesta de Guaraní. Atención, Antonella Canzalí la pone para adentro. Fátima Alarcón tiró. Tapó la arquera. Tapó la arquera. Tapó la arquera. Se jugó la vida. López. Pelota larga. Está cortando Alejandra da Rosa, la portera ahora de Guaraní, que tuvo que intervenir. Hay mucha acción. Es movido el partido. Pelota que venía trayendo Rocío Correa. El remate se va a perder por línea final. Saque de costado porque la pelota dio en el tablero de básquetbol, recordamos. El remate de Rocío Correa. Saque de banda que tiene que hacer Fabián Agal con su arquera da Rosa. Otra vez Fabián Agal, un rebote. La busca Antonella Cancelarich. El toque para adentro, viene Fátima Alarcón. Devuelve con lo justo. Despejando Camila Kunz. Ataca el verde. Rocío Correa. La ve pasar a Camila Kunz. Fátima Alarcón que se la tira al costado. Saque de banda para el verde. 2-0 gana Guaraní, el equipo de Pichival. 8 minutos restan para que termine el primer tiempo. Son 20 minutos. 17 de corrido, los últimos 3 cronometrados. Sola, Antonella Canzalarí, viene el tercero, tapó la arquera, otra vez Antonella, afuera. La quiso empalar, una distracción del verde. Pide minuto Claudia López, la portera de el verde, para reacomodar a sus compañeras. Una distracción que casi le cuesta al tercero en la última maniobra, porque sola apareció Antonella Cancelarich frente a la portera de el verde y casi que primero rematando fuerte, tapando la arquera y después empalándola por encima del cuerpo de la número 1 del verde. Casi anota el tercero. Repetimos mientras tanto los goles. El primero, como veíamos, de Fabián Agal con un bombazo de tiro libre, de zurda. Y el segundo, anotado también otro golazo por Macarena Rodríguez, con una gran maniobra, una gran definición de la número 10, que es la goleadora que tiene una de las goleadoras que tiene el campeonato. Ya vamos a dar algunos datos a propósito de cómo por ahora se viene desarrollando el torneo clausura del futsal femenino. Se reanuda el juego. Gana Antonella Cancelarich. La toca para adentro para Fátima Alarcón. La respuesta del verde. La pisaba la número 9 del equipo del verde. Es Belén Zárate. Ataca Belén Ruiz Díaz, que remataba desviado. A la respuesta, 3 contra 3 eran, cortó bien Fátima Alarcón. Belén Ruiz Díaz. Tira la personal. Gana sin que se le escapa. Pelota para Antonella Canzalarí. ¡Ah! Se lo perdió. La quiso colocar ante Claudia López. Lo erró. Responde el verde. Juega Belén Zárate. Combinaba corto con Camila Kunz. La tiene la capitana. Juega hacia adentro. El pase de Kunz que recibía de Correa. No se entendió con Belén Zárate y se perdió por un costado. Salida de banda para Guaraní, que gana 2-0. Quedan 6:41 para terminar la primera etapa. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el futsal femenino de la Pofusa desde el estadio de Jorge Simpson Brown. Muy buen marco de público tenemos. Ahí está Macarena Rodríguez otra vez en cancha. La pisa marcada por la número 10, Camila Kunz. No se la pueden quitar. Pasaron los 5 segundos sin cruzar la mitad de la cancha.
Se enoja Macarena, pero el reglamento dice eso, ¿no? Jugaron hacia atrás, le pegaba como venía Ivana González, después el cabezazo se fue desviado de Camila Cruz. Ha entrado con el número 2 Laura Ferrari en el verde. Saque de costado que va a ser la propia Laura Ferrari con sus manos. Recibe la portera Claudia Lorena López. Abriendo juego con Rocío Correa. La pisa muy bien Ivana González. Sale la portera Da Rosa anticipándose a la entrada de Rocío Correa. Saque de costado que va a ser para el verde Rocío Correa. Le pega desde lejos un rebote corto e intentaba Belén Zárate sin poder conectar. Devuelve Belén Ruiz Díaz de cabeza, la tira a terreno rival. Sale la arquera. Buena acción personal que intentaba Ivana González. Despejó Fabiana Gal al lateral. Ivana González con su arquera López. Otra vez con Ivana González. Se rebotó la pelota en la número 8 de Guaraní, Adriana Aranda. Salida de costado que ya hicieron con la arquera. Le pega desde lejos. La pelota para el remate. ¡Gol! Rocío Correa. Inesperadamente el despeje de la arquera Claudia López la encontró en el fondo a la capitana Rocío Correa. La paró de derecha y de zurda. Metió un bombazo, la pelota pegó en el travesaño, picó en las espaldas de la arquera Da Rosa y después se metió. 2-1 descuenta el verde, pero va por más. Guaraní está, se lo perdió. Adriana Alegre. Aranda. Adriana Aranda se lo perdió sola. Mano a mano con la arquera. 2-1. El triunfo de Guaraní. Se anima el verde. 3:45 para terminar la primera etapa. 2-1 la victoria de la franja. Levanta Macarena Rodríguez. Corta en el fondo Ivana González. El toque para adentro, falta. Sí, se la llevó puesta Macarena a Rocío Correa, la capitana de muy buen partido. La número 8 del verde. Le reclaman a Roque Ramos la tarjeta por esa falta. Roque Ramos dice que no se merece la tarjeta, la jugadora de Guaraní. Y hay tiro libre para el verde, atención. Le va a pegar Ivana González. Atención, muy abierto Guaraní. Le pega al arco, rebota en Adriana Alarcón. Pelota que intentaba la número 8 de Guaraní. Le comete la infracción a Adriana Aranda. Salida para la franja que gana 2-1. 2:47 para terminar la primera etapa. Se nos ha ido muy rápido. Belén Ruiz Díaz que la empala. Corta en el fondo Ivana González. La pisa, la saca. Intentaba con Laura Ferrari. Anticipo desde el fondo de Adriana Aranda. Sale el verde con su arquera. Exigida la salida, la perdió con Macarena Rodríguez, la pisó. Y cuando tiró justamente el enganche se le escapó por el costado. Lateral que va a ser Ivana González con su arquera Claudia López. La pone larga, cortaba medias. Adriana Aranda le regalaron la pelota de Macarena, tiró, tapó la arquera, tapó la arquera, tapó la arquera. Va la respuesta para el empate del verde. No corrió. No corrió Ivana González, nunca pensó que Belén Zárate le iba a devolver un pase para quedar cara a cara con la arquera de Guaraní. Sale Fabiana Gal, se la roban, tirándosela afuera Belén Zárate. El partido pende de un hilo en cuanto al resultado. Guaraní en cualquier momento puede anotar el tercero, pero el verde puede empatarlo. Rocío Correa que pierde, juega Belén Ruiz Díaz, ahí está Aranda, afuera. ¡Afuera!
Lo rozó la arquera Claudia López, es córner. Es córner para Guaraní, que ha desperdiciado clarísimas situaciones para anotar el tercero. Muy preocupado Pichival porque sus delanteras no están finas esta noche. Belén Ruiz Díaz con el saque desde la esquina, el cabezazo a las manos de Adriana Aranda para que salga Claudia López. Pelota larga, atención para el verde, puede estar el empate, la jugaron hacia adentro, remata Belén Zárate afuera. Afuera el remate de Belén Zárate tras la habilitación de Laura Ferrari. En una contra peligrosísima. Salió mal la arquera, robó. Levantando la pelota hacia atrás, Belén Zárate. Lateral, pérdida del conjunto del verde. 1:25 para terminar el primer tiempo. Gran primer tiempo. Adriana Aranda que la pisa. Pierde con Laura Ferrari. Rebotó en la jugada de Guaraní, lateral para el verde. La jugaron para Rocío Correa, corta justo Belén Rodríguez y se va, y se va, y se va, y se va. Ahí está el Macarena. Gol de Guaraní. Esta vez la contra fue perfecta y faltando un minuto anota el tercero. El segundo personal Macarena Rodríguez. Una gran contra de Belén Ruiz Díaz. No se puso nerviosa cuando salió la portera Claudia López, la tocó para que se metiera prácticamente con pelota y todo. Macarena Rodríguez anotar el tercero para Guaraní, que gana 3-1. Un gol que llega para tranquilizar a un equipo que indudablemente había generado muchísimas situaciones, pero que había tenido muy poca puntería, ¿no? Macarena Rodríguez que maniobra, la pisa. La saca contra la derecha para Belén Ruiz Díaz. El toque para adentro, el corte. Juega para atrás Belén Zárate. Sale Rocío Correa. Buen pase para Ivana González. Hace la personal. Intentaba el remate desde lejos. Sin problema para la portera da Rosa. Últimos 35 segundos. Pelota hacia adentro. Belén Zárate. Gol del verde, una mala salida de Adriana Aranda, el pase corto que intentó con Fabiana Gal, poco le importó a la goleadora y Belén Zárate anota el segundo del verde para achicar diferencias, para darle más emoción aún al partido. ...3-2 gana Guaraní, Belén Zárate ha descontado. En la parte final de un emotivo primer tiempo. Belén Zárate, foul de Macarena. Desde atrás. Allí en la mesa de control, Marina González en la planilla, justamente indicando la falta personal, la tercera acumulada por parte de Guaraní. Pelotazo que devuelve Belén Ruiz Díaz. Va a la contra con Macarena Rodríguez. La tiene Macarena. Son los últimos pasajes de la primera etapa. Remata, tapa la arquera Claudia López. No hay más tiempo. Pita los árbitros. Sonó la chicharra de mesa de control. Es el final del primer tiempo. Un gran primer tiempo nos han ofrecido Guaraní y el verde. Está ganando Guaraní por 3-2. Pero realmente ha tenido muchísimas chances que no ha podido concretar Guaraní ante un equipo que ha sido más práctico, que las pocas oportunidades que ha tenido de llegar al arco rival las ha concretado y en definitiva está en partido, porque solamente pierde por un gol de diferencia. Gana Guaraní 3-2 por los goles de Fabiana Gal, el primero de tiro libre, y después 2 goles de Macarena Rodríguez. Los tantos del equipo del verde, anotados por Rocío Correa, el primero un golazo de zurda, con el travesaño y la espalda de la arquera de Guaraní incluida como ayuda, y el último descuento de Belén Zárate. Al descanso se han ido las protagonistas. Nosotros hacemos la pausa a través de Deporte Misiones TV desde el polideportivo de Jorge Simpson Brown, el gigante de la Cabred, según alguna vez dijo Nico Maradona, el hombre de solo futsal, y regresamos en un instante.
Volvemos al estadio del Polideportivo de Jorge Gibson Brown. A punto de comenzar el segundo tiempo de este partido entre el líder del campeonato, que es Guaraní, y una de las escoltas, ¿no?, que es el Verde. Uno de las mejores posibilidades que pueda tener alguien como para observar el mejor nivel del futsal femenil, el fútbol de salón femenino, ¿no? Tiene que mover Belén Zárate, la autora del segundo tanto del conjunto del Verde. En marcha la parte complementaria, señores, señoras. Está Dayana Jiménez para jugar. Se viene Belén Zárate para el empate justo. Cruzó Fabiana Gal. Se durmió Guaraní en el arranque. Furiosa entrada de Belén Zárate, que es un peligro realmente. Busca Belén. Allí juega para atrás. El toque para adentro. El remate de Rocío Correa, que se va por línea final. Salida para Guaraní. 3-2 gana Guaraní. Pero no está nada dicho, ¿eh? La saca Da Rosa. Adriana Aranda. Un rebote. Macarena con Belén Ruiz Díaz. Pifió el remate. O el pase. No sé lo que intentaba hacer Belén. Salida que tiene que hacer Claudia López para el Verde. El toque que se pierde afuera de Ivana González. La pelota que quedó atrás de la mesa de control. Allí donde lo vemos a Julio González, al Chelo Nimet y a la planillera y contralor de juego Marina González. Sacó Fabiana Gal. Sale la arquera pegándole desde lejos. Totalmente desviado Alejandra Da Rosa. Claudia López. Se le estaba expirando el tiempo, por eso que la sacó afuera. Salida de la derecha para Guaraní. Belén Ruiz Díaz. La arquera Da Rosa. Belén que recibe. Ahí la marca Dayana Jiménez. El toque para Macarena Rodríguez, autora de 2 goles. La tiene Macarena. La pisa, pide colaboración. Belén Ruiz Díaz que apunta a las manos de la arquera. Macarena intentaba. De media vuelta se la tira fuera de la cancha Dayana Jiménez. Belén Ruiz Díaz para Guaraní con el saque de costado. Voladito para Adriana Aranda. Es malo el pase de Fabiana Gal, que le pedía que le jugaran para la zurda, claro, su pierna más hábil, ¿no? Dayana Jiménez con la arquera, Claudia López. Localiza a Rocío Correa, se le escapó la pelota afuera. Salida para Guaraní que gana 3-2. Fabiana Gal. Con la cabeza domina Fernanda Da Rosa, le pega desde lejos. Totalmente desviado. Saque de meta para el Verde. Rocío Correa que intentaba, pierde con Belén Ruiz Díaz. Fabiana Gal. La domina Fabiana Gal. Belén Ruiz Díaz la empaló, el pase muy largo para Adriana Aranda. Salida desde la zona defensiva. Pasaron los 5 segundos de Claudia López, no tuvo receptoras. Y la pelota se fue a poder ahora de Guaraní con este lateral. Belén Ruiz Díaz busca a Macarena. El toque para atrás, Ruiz Díaz que le pega, casi que se le mete junto al caño izquierdo de la arquera. La respuesta, no hay nadie de sus compañeras adelante. Estaba lejos Belén Zárate. Saque de costado para Guaraní que hace Fabiana Gal. Fernanda Da Rosa corta Rocío Correa tirándola afuera. La buen volante que tiene, la buena volante en realidad, eso correctamente debemos decir. Fabiana Gal con el saque de costado, intentaba Belén Ruiz Díaz que se equivocaba. Salida, Rocío Correa, de cabeza la saca Fabiana Gal. Este segundo tiempo con menos dinámica, con más errores. Rocío Correa, la busca Belén Zárate, intentaba Belén, se cayó.
Le robó la otra a Belén. Ruiz Díaz. Ataca Guaraní. 3-2 gana. La hace personal. Corta justo. Belén le pegó. De Guaraní. Belén Ruiz Díaz, el cuarto de Guaraní. De punta le pegó y la clavó en el ángulo superior derecho de Claudia López. Nada que hacer la arquera del verde. 4-2 gana la franja, que se afirma a la punta del torneo clausura del futsal femenino. Fernanda da Rosa, Belén Ruiz Díaz, perdió con Belén Zárate, recupera Belén Ruiz Díaz. Macarena, Fabiana Gal la pone, atención, venía Belén Ruiz Díaz, justo cortó la arquera, la jugó mal, robó Aranda, le rebotó la pelota a Belén Ruiz Díaz. Controló Claudia López, se equivocó en la salida, el verde se escapa a Belén Ruiz Díaz, se tropezó con el balón. Atención que va la contra, Rocío Correa, el toque para adentro, llegó tarde de Ivana González y va para el quinto. Macarena, gol de Guaraní, Adriana Aranda, agranda la diferencia de la franja, el quinto, quedó mal parado el verde, se fueron muy arriba, perdió la pelota, en ofensiva salió la contra y después de una gran jugada de Macarena Rodríguez, la empujó Adriana Aranda para anotar el quinto de Guaraní, el primero de su cuenta personal. 5-2 gana Guaraní. Rocío Correa, que la tiene. Ha entrado Carla Domínguez en el verde. Rocío Correa. Pelota que corta Fabiana Gal, le pega desde lejos. Sin problema la arquera. Belén Zárate, marcada por Belén Ruiz Díaz, le ganó Belén Ruiz Díaz. El toque para atrás, Fabiana Gal, Belén Ruiz Díaz. 5-2 gana Guaraní, sigue Belén Ruiz Díaz. Fabiana Gal que le pega. Marcó justo. Carla Domínguez, tirándola afuera, saque de banda. Arriesgaba da Rosa, la arquera de Guaraní. La tiene Fabiana Gal. Intentaba con Macarena Rodríguez. Saque de costado. De cabeza Fabiana la saca de la cancha. Cuando venía la número 15, Carla Domínguez. Belén Ruiz Díaz que la tira afuera. Salida que ya hicieron. Dayana que le pega. Carla Domínguez queriendo sorprender sin problema a la portera. Fabiana Gal que le hace rebotar. En la número 15. Carla Domínguez. Saque de costado que hace Fabiana Gal. Con su arquera. Otra vez Fabiana. Corta Ivana González. Robó la pelota Aranda. Macarena que la pisa. La tiene Macarena Rodríguez. Se apoya atrás en Fabiana Gal. Gana Guaraní 5-2. Belén Ruiz Díaz. Tiene que retroceder a su campo, pero sigue teniéndola ella. Macarena. Toque cortito. Devolución 3 contra 1. Va Macarena. Aranda. Tapó la arquera. Y hay córner. Después Adriana Aranda me parece que la terminó golpeando a la número 10, a Camila Cus, que acusa un golpe. Se sienta Adriana Aranda, ha ingresado Fátima Alarcón en Guaraní. Hay córner desde la derecha, lo va a hacer con sus manos Belén Ruiz Díaz, corto para Macarena, con el pecho se la devuelve. La tiene Belén Ruiz Díaz, Macarena, Ruiz Díaz, un rebote, mano. Era un golazo, ¿eh? 2 paredes consecutivas habían armado desde la derecha Belén Ruiz Díaz y Macarena Rodríguez. Ivana González no podía. En la ofensiva Camila Cus. El remate de Macarena Rodríguez que rebotó
Ivana González, saque de costado para Guaraní que tiene que hacer Fabiana Gal. La cambia toda para Belén Ruiz Díaz, el pase muy largo. Salida para el verde. 5-2 gana Guaraní. Claudia López. Ivana González, se la pellizcaron. Lateral que tiene que hacer efectivo para el verde. Carla Domínguez. El cabezazo para adentro que intentaba Camila Cus. Promedia el segundo tiempo. Quedan 10 minutos 25 segundos por jugar. O sea, van 9:35. 5-2 gana Guaraní. Parece haberse aplacado ya. La intensidad que ha tenido el primer tiempo ha sido fantástico, realmente. Muy buen primer tiempo. Sacaron para Rocío Correa, de lo mejor en el verde. Se viene el verde, el remate muy débil de Carla Domínguez. Ataca otra vez el verde, la tiene Ivana González, se perfiló para la zurda, la pisó, la empaló contra la última línea, un cabezazo para adentro. No llegó nadie de sus compañeras cuando intentaba Camila Cus. Pelotazo largo con sus manos de la portera de Guaraní. Alejandra da Rosa. Saca Claudia López. El toque para atrás de Ivana González. Tocaba con Rocío Correa. Pelota larga que está recuperando para Guaraní. Belén Ruiz Díaz y se viene para Fátima Alarcón. ¡Tiró! ¡Oh! Cruzado la pelota. Pasó tirándole besitos al palo izquierdo de la arquera Claudia López. Recupera Belén Ruiz Díaz. Atención, viene Antonella Cancelariz. Pierde a la respuesta del verde. Falta en retroceso de Antonella Cancelariz contra Ivana González, que quedó en el piso. Hay tiro libre en favor del verde. Se acomoda para pegarle directamente al arco Carla Domínguez. Atención, Va Carla Domínguez. Larga carrera, rebotó en la cola de Antonella Cancelariz. Le pegó desde lejos. Ivana González sin problemas para la arquera da Rosa. La tira por un costado la número 15 del conjunto del verde, Carla Domínguez. Saque de costado que hizo para Guaraní Fabiana Gal. Da Rosa que la tiraba larga. Pelota que se pierde por línea de fondo. Claudia López con la salida para el verde, que pierde 5-2. Recuperó Belén Ruiz Díaz. Tiró, le quemó las manos a Claudia López. Sale Rocío Correa. La hace rebotar en Antonella Cancelariz. Y es salida que hace para el verde. Viene Rocío Correa. Tocaba corto para Carla Domínguez. Se interpone Fátima Alarcón tirándola por un costado. Saque de banda que va a ser la capitana Rocío Correa. Le pega a Ivana González desde lejos, totalmente desviado. Salida para Guaraní que gana 5-2, 7:30 quedan. Para que Guaraní gane su octavo partido consecutivo y conserve la punta del torneo clausura, el equipo de Pichival. Belén Ruiz Díaz con el saque de costado. La arquera da Rosa con la cabeza, después la levantó, la va a perder, se venía Rocío Correa, la tiene la 8, juega muy bien para Ivana González, se perfila, no tiene pase para adelante, localiza a la arquera. Claudia López le pega de lejos, corta a Belén Ruiz Díaz, ataca Belén Ruiz Díaz, pasó la mitad de la cancha a toda velocidad, remató. La pelota pegó en el tablero de básquetbol. Y ahora salida para el verde desde el costado. Estaban reclamando que había un roce y están dándole el lateral a Guaraní. Salida que hace Belén Ruiz Díaz. Corta Rocío Correa. Va la respuesta del verde. La pisa Camila Cus. Se equivocó después. Arranca Belén Ruiz Díaz. Tiró la bicicleta. Adelantó la pelota y perdió. Saca Claudia López. Ataca el verde. Pelota hacia atrás. Tiraba lejos Camila Cus. Sin problema la deja salir por línea final Fabiana Gal.
Repone Fernanda da Rosa. Fabiana Gal que la empala. Corre Antonella Cancelariz. Por el costado izquierdo de media vuelta la manda hacia adentro. Buena marca de Rocío Correa. Sacándola de la cancha. 5:45 para terminar el partido. Antonella que devolvía Cancelariz con Fabiana Gal. Cortó la arquera. Va la respuesta del verde que busca el descuento. Se equivoca Ivana González. Roba Fátima Alarcón. Se le escapa por un costado a la número 11. Somos Deportes Misiones TV. Viviendo el futsal femenino. Desde el polideportivo de la avenida Cabré. Del club Jorge Gibson Brown. La hace Rocío Correa. Abrió juego contra la izquierda. Venía, pero se le escapa a Camila Cus por el costado. A la número 10, salida en defensa para Guaraní. Belén Ruiz Díaz. Con su arquera, Fernanda da Rosa. No pasó, no picó la pelota en su campo. Antes de cruzar a terreno rival. Es salida, falla técnica, salida para el verde. Hay minuto solicitado por el verde. Habrá entonces un momento para que las jugadoras del verde, que no tienen entrenador, sino que entre ellas arman el equipo, dialoguen y traten de encontrar algunas soluciones. Pichival, por su parte, hablando con sus jugadoras en una mesa, creo que ahí tiene una canchita dibujada. Pichival hablando con sus jugadoras. También lo vemos a Josébal, su padre, por ahí muy cerca, pero sin intervenir, claro está. 4:52 le quedan al partido. 5-2 gana Guaraní. Esto es el futsal, el fútbol de salón femenino por Deportes Misiones TV. Vuelven las chicas de Guaraní. Ya estaban las de El Verde. Ivana González, pelota larga. Se le escapa finalmente el balón a Camila Cus. Saque de costado que tiene que hacer Fabiana Gal. Recibe Fernanda da Rosa. La pone ahora sí bien para Fátima Alarcón. Belén Ruiz Díaz hace un sombrerito. Devolvía a medias Rocío Correa. Otra vez la tira por un costado Belén Ruiz Díaz. Saque de banda que va a ser Rocío Correa para el verde. 4:15 para el final del partido. 5 Guaraní, 12 del verde. Pifia Fabiana Gal. Le pegó con la canillera. Y que se le escapó inclusive, se le salió. Ahí pide un segundo para ponérsela, claro está. Córner para el verde. Jugaron hacia adentro, corta Fabiana Gal. La manda hacia el área Ivana González. El remate con el palo. Otro remate. Lo trabó a Rocío Correa, su propia compañera. Su propia compañera la molestó Camila Cus. El remate fortísimo había sido de Carla Domínguez, casi el tercero para el verde. Ataca Guaraní, la lleva Antonella Cancelariz, se la tocan afuera. Reposición de banda para el equipo de Villa Sarita. 3:19 para el final del partido. Pasa Garay Cayaquet. No sé si lo conoce, si usted sigue el futsal. El técnico de Plastimí. A la respuesta de Carla Domínguez, sin problema sale la arquera Fernanda da Rosa. Fabiana Gal que pasa muy bien a terreno rival para Fátima Alarcón. Un rebote en Rocío Correa, el toque para adentro. Fabiana Gal que le pega de zurda, desviado. Despertando el aplauso y el grito de las hinchas de Guaraní. Se va a producir un cambio, va a entrar Luciana Solís por primera vez en el partido en Guaraní. La tiene Fátima Alarcón. Belén Ruiz Díaz. Fabiana Gal. El toque para Fátima Alarcón, Antonella Cancelariz, la devolución de pared, corta Ivana González. Se viene Ivana González, ataca al verde, remató desde lejos y la arquera Fernanda da Rosa la tira por un costado. Lateral que va a ser Ivana González. La pone hacia adentro, marca
Belén Ruiz Díaz. Tirándola al córner. Tiro de esquina. Piden cambio. Allá una jugadora de Guaraní aparentemente pedía un cambio. Fátima Alarcón se va a ir. Y va a entrar, va a regresar Macarena Rodríguez. La siguen atendiendo a la jugadora Carla Domínguez, creo, no, Carla Domínguez está acá. Ivana González está para hacer el lateral, está Rocío Correa. Cus, sí, bueno, lo dice Nico Maradona, y si lo dice él, que el que más sabe del fútbol de salón, debe ser ella nomás, la número 10, Camila María Ángeles Cus, la que está golpeada tras ese intento por anticipar la pelota. Rodrigo Piru Gómez también pasa delante del puesto de transmisión de Deporte Misiones TV y metiéndose en el vestuario de Plastimí, porque habrá partidos de la Liga de Honor, la División de Honor. Nico Maradona, ¿se acuerda quién juega? ¿Cómo anda Roberto? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Plastimí con Metrópolis. Ahora a partir de las 10 y cuarto. ¿Los de Metrópoli terminan aquí, se van a bailar o no? Cabrera 1900, ¿se acuerda? Usted conocía seguro. No. Bueno, ahí lo dijo Nico Maradona, que es el que más sabe. Una pena la jugadora de El Verde. No se recupera, Camila Cus. Van a tener que cambiarla. El partido que se ha detenido. Restan 2:28 para el final. 5-2 gana Guaraní. Aparentemente es en el brazo. El problema, en el brazo izquierdo, el problema es una pena que no haya asistencia médica, ¿no? Porque en el fútbol de salón, recordamos, cuando hay lesiones, se pide al seguro que tienen todas las futbolistas que venga la ambulancia. Bueno, aparentemente es en el hombro o el codo el problema de Camila Cus. Pero yo creo que estas cosas deberían revisarse, ¿no? Reglamentariamente habría que tener otro sistema y no solamente pensar en una lesión de gravedad, sino que también puede pasar algo no tan grave y que se necesita la presencia de un facultativo. Y no lo digo por esto del fútbol de salón, por esto que pasó ahora, sino por cualquier disciplina deportiva. Bueno, se ha retirado Camila Cus, está muy dolorida, está llorando, creo. La número 10 del Verde. Ahí está hablando el árbitro Sebastián Nosiglia con Rocío Correa, la capitana, y también con la arquera Claudia López del Verde, explicando seguramente la situación sanitaria, ¿no? De cómo funciona el sistema. Que en esto, repetimos, está bien aceitado, pero esto que acabo de decir lo digo todo por pura y exclusiva responsabilidad mía. Más allá de que hay un seguro de que todos están cubiertos, hombres y mujeres, hay lesiones que indudablemente que deberían ser atendidas más rápidas. Córner para el Verde, que busca el descuento, lo va a hacer desde la derecha. Ivana González la manda contra el área, el despeje en su primera intervención de la número 3, Luciana Solís. El despeje de Rocío Correa, que se va totalmente desviado. Saca Fernanda da Rosa, largo. La pelota no picó en campo de Guaraní. Habrá salida entonces para el Verde. 2:16 para concluir el partido. Plastimí y Metrópoli, entonces el partido que viene por la División de Honor. Acá en el Polideportivo de Brown. Corta Fabiana Gal. No podía Luciana Solís. Saque de costado que hace Carla Domínguez con su arquera. Rocío Correa, la trabaron, pero sigue con la posesión del balón. Reclama falta. Saque de banda que va a hacer Rocío Correa. Muy buena jugadora. Claudia López. Ivana González. Corta Fabiana Gal. La pelota que pica y se va afuera. Saque de costado. 1:40 para el final. Macarena Rodríguez, autora de 2 goles. Fabiana Gal, Belén Ruiz Díaz, autora de 1 gol.
5-2 gana Guaraní. La tiene Macarena, la cambia toda para Fabiana. Fabiana de zurda la pone para adentro. Una carambola, le cayó a Belén Ruiz Díaz, tiró de zurda, rebotó la pelota en Ivana González y se va al córner. Con 1 minuto 21 por jugar. Córner para Guaraní desde la derecha, lo va a hacer Belén Ruiz Díaz. Conserva el invicto, 8º triunfo consecutivo de Guaraní. Cabecea Luciana Solís afuera. Y segunda derrota consecutiva de el Verde, ¿no? Que venía de perder 2-0 con Plastimí. Con Telecentro Tacuarí. Tiene usted razón, Nicolás Maradona. Ataca pegándole desde lejos. Ivana González afuera, totalmente desviado. Saca más diferencia en la punta del torneo femenino de la Pofusa Guaraní. La pelota busca el jugador, dice Fabiana Gal, me la tiró a la posición donde estábamos justamente. Lateral que ya hicieron. Rocío Correa hace la personal. Buena jugada, buscaba Ivana González, corta Belén Ruiz Díaz. Es para la arquera. 48 segundos finales. Belén Ruiz Díaz que retrocede, la pone para Luciana Solís. Se remató cruzado. La número 3 afuera. 40 segundos, se va a terminar, va a ganar Guaraní. La manda de punta afuera Belén Ruiz Díaz. Saque de costado. ¿Qué hace Carla Domínguez? Ivana González hace la personal, foul de tarjeta de Luciana Solís. Veremos qué decisión adopta Nosiglia, si saca alguna tarjeta o no. 29 segundos finales. Quedó golpeada Luciana Solís después de la infracción que le cometió a la jugadora del Verde, que ya está recuperada, Ivana González. Rocío Correa para hacer la infracción. 29 segundos. Está muy dolorida en su pierna izquierda, Luciana Solís. Creo que tobillo es. Sí, tobillo. Le van a sacar ahí el botín, la zapatilla en realidad. La van a ayudar a ponerse de pie. Está muy dolorida. La recién ingresada jugadora de Guaraní. Le ayuda Macarena Rodríguez. Es el tobillo izquierdo. Ahí con la ayuda de Pichival va a volver Antonella Cancelarich en Guaraní. Aplauso para el retiro de Luciana Solís, la número 3. Se va a reanudar el juego, tarjeta amarilla para la número 3, para la jugadora de Guaraní, Luciana Solís, por esa infracción, tarjeta amarilla. El tiro libre lo hace Rocío Correa. Últimos pasajes, 26 segundos finales. Pelota para el remate, violento de Carla Domínguez. Controló muy bien la arquera y después la sacó Fabiana Gal. 17 segundos, 15 segundos. Robó a Antonella Cancelari, se viene Antonella Cancelari, le pone el cuerpo. Ivana González, saque de costado para el Verde. Ya la tiene la arquera. 7, 5, se va a terminar, la empalaron. Busca Belén, Zárate la perdió. Va a ganar Guaraní, la tiene Rocío Correa. Final del partido. Ha ganado Guaraní 5-2 a El Verde. Gran victoria del equipo de Pichihual, que se mantiene al frente de la tabla de posiciones del torneo Clausura. A ver si podemos hablar con alguna... Fabiana, vamos a hablar. Aquí está Fabiana Gal, con ella vamos a dialogar. Bueno, un muy buen triunfo. Sí, la verdad que venimos con muy buena racha, gracias a Dios, a pesar de que tenemos un equipo corto, somos solo 7, 8 jugadoras, ponemos todo, hacemos caso a lo que por ahí nos dice el profe y bueno, tratamos de dejar todo siempre entre la cancha. Bueno, hoy te tocó abrir el marcador con un bombazo de zurda. Sí, no, por suerte se me dio, esta es la 8ª fecha, es mi primer gol, así que estrenando Zapa, así que era miedo de estrenarla, pero me vino de suerte, así que voy a seguir así. Bueno, a festejarlo entonces el primero. Sí, ahora sacamos una ventaja de 6 puntos, creo que es, si no me equivoco. Así que todo depende de nosotras, seguir así con el ritmo que tratamos de
tener y bueno, ahora festejar. Fabiana, ¿se siente mucho el cambio de jugar fútbol 11 en pisos tan buenos como el de Guaraní Antonio Franco a jugar en un piso tan duro como el del Polideportivo de Brown? Sí, se siente porque por ahí lo que tiene el futsal es que tenés que estar al 100 todo el tiempo. Por ahí más en mi posición que soy central en 11 también me cuesta porque los centrales como que a veces descansamos un poco, pero bueno, por ahí en el futsal hay que estar al 100 todo el tiempo porque si te relajás somos una mano en la cancha. Bueno, felicitaciones por la victoria, a seguir por este camino y hasta el próximo gol. Bueno, muchas gracias. Déjame mandar un saludo a toda la hinchada que se nos acercó hoy. La verdad que estamos muy contentas. Creo que eso es que te vengan todos a mirar cómo uno deja todo en la cancha. Por ahí te da más ganas de hacerlo, ¿no? Así que este gol fue para todos ellos. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por venir. Ahí estaba Fabiana Gal, la zaguera de Guaraní Antonio Franco, hablando con nosotros en el final de nuestro trabajo con la cámara de Gustavo Jaquet, con el soporte técnico del ingeniero Tommy Zapata. Le estamos poniendo punto final a nuestro trabajo desde el Polideportivo de Jorge Gibson Brown, con esta nueva fecha, la 8 del torneo clausura del futsal femenino. Ha goleado Guaraní 5-2 a El Verde. Vimos un muy buen partido, un gran primer tiempo que terminó 3-2. En el segundo es como que sintió el esfuerzo El Verde de lo hecho en la primera etapa y ya no tuvo el mismo poderío que le habíamos observado en la etapa inicial. Y por eso es que Guaraní lo aprovechó y terminó ampliando la diferencia. De todas maneras, indudablemente estamos en presencia de dos de los mejores equipos que tiene el torneo de la Apofusa a nivel de futsal femenino. Ha sido un gran gusto, no será la última vez que vamos a estar con ustedes, seguramente todas las semanas vamos a acompañar los torneos, no solo femeninos, sino también el masculino de la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón. Ya se viene Plastimí y Metrópolis por la división de honor, un gran partido que también va a tener un muy buen marco de aficionados aquí en el Polideportivo de Jorge Gibson Brown. Nada más, que la pase muy bien hasta todos los momentos.